El Barça vuelve a los cuartos de final de la Champions League 4 años después, siendo mejor que el Napoli, pero teniendo que sufrir grandes ocasiones en contra. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de vuelta de los octavos de la Liga de Campeones jugado en Montjuic. Vamos allá. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Fútbol Club Barcelona acaba de ganarle por 3 goles a 1 jugando como local a Napoli en el partido de vuelta de octavos de final de esta Champions League 2023-2024 que le da, con el resultado global del 4-2 en la eliminatoria, el pase a estos cuartos de final a un Fútbol Club Barcelona que no llegaba a estas instancias de la competición desde hacía 4 temporadas, en un partido absolutamente clave para los de Xavi Hernández, también para el proyecto a medio y corto plazo de un Fútbol Club Barcelona que hoy se jugaba muchísimas cosas y que vamos a intentar repasar todo ello en este vídeo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este Fútbol Club Barcelona 3, Napoli 1. En mi opinión, los azulgranas en general han sido mejores en la eliminatoria, pero lo más evidente es que, como sabíamos, como sospechábamos, a los azulgranas les iba a tocar sufrir, porque el Napoli, pese a estar siendo en algunos tramos muy superado, ha tenido ocasiones suficientes como para haber logrado, por ejemplo, un 2-2 en el inicio de la segunda parte, y sobre todo en una ocasión muy clara de un Lindstrom que a punto ha estado de, de darle un golpe tremendo a la eliminatoria en un gol que podía haber llegado en un momento en el que el Barça estaba haciendo un buen juego, después de los cambios de un Xavi Hernández que hoy se jugaba también muchísimo sobre el recuerdo que para mí iba a dejar como técnico azulgrana. Xavi, que hasta el momento no había jugado eliminatorias de Champions y que en este día se jugaba obviamente ante un rival de un nivel inferior a los azulgranas pasar. Xavi se la jugaba y además yo creo que él, más allá de pasar, creo que también es uno de los protagonistas, porque sus apuestas, sus diferentes modificaciones, la posición de Fermín y de Rafinha y después la entrada de Sergi Roberto y de Oriol Romeu le dan la razón a las apuestas que hoy ha hecho el técnico azulgrana en un partido que ha estado marcado de nuevo por el techo competitivo o por el nivel que han mostrado dos chavales, Pau Cubarsí y Lamine Yamal, que desde el principio, sobre todo en el inicio, se han echado a su equipo a la espalda, han levantado a los azulgranas, les han permitido hacer un gran inicio de encuentro con unos primeros 18 minutos espectaculares en los que, el Barça ha puesto los cimientos de una victoria que finalmente ha tenido que conseguir, como os digo, enfrentando o sufriendo en determinadas acciones, y también con algo de polémica por un posible penalti de Pau Cubarsí a Víctor Osimhen, del que vamos a hablar también en este vídeo. Al final, el Napoli, en mi opinión, en el general de la eliminatoria, ha sido inferior, ha tenido tramos en los que se ha visto muy superado por el Fútbol Club Barcelona. Lo vimos en la primera media hora, 25 minutos en el partido de ida, lo hemos visto en los primeros 18 minutos en este encuentro. También después de los cambios en la segunda parte del Barça, yo he visto a un Napoli claramente superado, pero lo cierto es que el conjunto italiano ha tenido la capacidad, de que veamos algunas de las de los principales defectos que tiene este Fútbol Club Barcelona, que hoy no ha podido durante tramos importantes mantener una línea defensiva alta, un equipo junto que ha ido perdiendo metros y que ha permitido que el Napoli se acercase con ese 2-1 en la eliminatoria y que hasta el tramo final tuviese opciones importantes de estar en el partido, de estar vivo en el choque y de llevar el partido, como os digo, a una prórroga, que con ese 2-2, habría que ver qué hubiese ocurrido con los nervios que juegan siempre en contra del equipo favorito, que en esta ocasión era un Fútbol Club Barcelona que finalmente ha logrado ganar por 3-1, con grandes noticias, más allá del resultado, como las actuaciones de Pau Cubarsí y de nuevo de Lamine Yamal, también la entrada en los cambios y las decisiones en el plan de partido inicial, y también durante el encuentro de Xavi Hernández, y también tener esas certezas atrás, como son Ronald Araujo y Ter Stegen,
en cada uno de ellos ha ido apareciendo en momentos puntuales para mantener de pie a un Barça que también ha tenido momentos, sobre todo después del 2-1, en los que daba la sensación de que podía llegar el 2-2, la tuvo Di Lorenzo y la sacó muy bien volando Ter Stegen a mano cambiada. Vamos ahora, después de hacer esta introducción en la que, bueno, como siempre hacemos un pequeño resumen también de lo que significa hoy esta clasificación para el Barça, con esa importantísima clasificación para Xavi Hernández, porque hoy el técnico azulgrana se jugaba el recuerdo que podía dejar su etapa en el Barça con el último gran partido que seguramente iba a jugar y en el que era favorito para pasar esta eliminatoria de Champions, su primera como técnico azulgrana, y en el que también el Barça como club se jugaba muchísimo a nivel económico, no solo por pasar a cuartos de final, sino por mantener viva la opción de estar en ese próximo Mundial de Clubes que, como le ocurría al Napoli, bueno, lo tiene complicado, pero bueno, con este paso hacia adelante lo tiene un poquito más cerca, aunque depende también de lo que ocurra con el Atlético de Madrid en su duelo frente al Inter. Ahora sí, nos metemos de lleno a ir repasando lo que ha ido ocurriendo en el partido, vamos enlazando, bueno, pues las actuaciones individuales de los futbolistas con lo que ha ido ocurriendo en el terreno de juego entre ambos equipos, pero antes echarle un vistazo también a las alineaciones, con una sorpresa, con una modificación que viendo los 11, bueno, pues ha sorprendido, ¿no? Como la posición, el lado donde se situaban Rafinha y Fermín, en una decisión muy personal de Xavi, porque yo no recuerdo que hubiésemos visto en esa zona del campo, en ese interior izquierdo del cuadrado a Rafinha, con Fermín esperando en el interior derecho, con Lamine Yamal, bueno, aquí no hay sorpresas, y Pau Cubarsí en el 11, tirando de juventud y de rendimiento, el bueno de Xavi Hernández, frente a un Napoli que venía en una dinámica mucho mejor de lo que venía teniendo en las últimas semanas, con algunas goleadas para el conjunto italiano, y bueno, pues con un 11 totalmente reconocible, con Osimhen y con Kvaratskhelia arriba, y con un Lobotka que parecía que llegaba mejor, y que hoy la verdad es que ha hecho un partido bastante positivo a partir de ese minuto 20, con un FC Barcelona que ha iniciado el encuentro a un gran nivel, en mi opinión, liderado por un Lamine Yamal que cada vez que ha podido encarar a Mario Rui, bueno, pues le ha quitado las pegatinas al lateral portugués, muy superado el bueno de Mario Rui, que hoy era una apuesta también de su entrenador, sobre todo para intentar atacar, porque tiene mucho mejor pie que Olivera, pero que se ha visto superado claramente desde el inicio, con un Lamine Yamal que ya en las primeras acciones en las que ha podido intervenir, bueno, pues ha comenzado a dejar muy atrás la marca del lateral izquierdo de un Napoli que vería como no le duraba nada el balón frente a un FC Barcelona que se defendía muy bien, muy juntito, arriesgando con la línea defensiva adelantada, pero dejando prácticamente en constante fuera de juego a un Víctor Osimhen que estaba desesperado y que no encontraba ninguna opción de poder correr, ¿no? Porque prácticamente siempre el timing con el pasador era malo y el futbolista africano, el nigeriano, terminaba cayendo en fuera de juego, con un Barça que han firmado un inicio de partido muy bueno, dominando el encuentro, pudiendo correr, sumando acciones con mucho ritmo, con mucha velocidad, moviendo el balón muy rápido, pocos toques, carreras de diferentes futbolistas, muchos desmarques también para atacar la defensa adelantada de un Napoli que en esos primeros 18 minutos se ha visto muy superado por pues esa reacción inicial de Cubarsí, de Lamine Yamal, y también por las ocasiones que ha ido acumulando el bueno de Fermín, que desde ese interior derecho, bueno, pues ha dejado buenas aportaciones, pero que en las primeras dos ocasiones claras que ha tenido no ha podido ni siquiera encontrar la portería de Meret. Hay que destacarla sobre todo con un envío largo cruzado espectacular de Pau Cubarsí, escondiendo el golpeo hasta el último segundo y encontrando a la espalda de Juan Jesús, y con Mario Rui tirando de nuevo, haciendo una mala acción defensiva, tirando mal el fuera de juego, permitiendo que el bueno de Fermín tuviese, bueno, pues prácticamente un mano a mano, ¿no? Que ha enviado por encima de la portería de Meret, y ahí es cuando ha llegado, bueno, pues cuando hablábamos, ¿no?, de las posibles dudas del Barça de cara a portería rival. Lo hemos visto durante toda la temporada. Al final, a la tercera ha ido la vencida y ha llegado el tanto de Fermín, dándole la razón a Xavi, ¿no?, en esa apuesta que ha hecho, en ese cambio de posiciones de lados en los interiores. Normalmente veíamos siempre a Rafinha, o casi siempre hemos visto a Rafinha
Rafinha cuando ha jugado por dentro, jugando en banda derecha, en esta ocasión, o en el lado derecho mejor dicho, y en esta ocasión cambiaba al lado izquierdo con Fermín en el interior derecho, y la combinación entre ellos con el centro del brasileño en un movimiento de dentro hacia afuera, con Cancelo atrayendo la marca de Di Lorenzo y el brasileño atacando el espacio a la espalda del lateral derecho italiano, metiendo un pase hacia atrás el brasileño, levantando la cabeza y encontrando en el punto de penalti a un Fermín que de maravilla ha definido, asegurando, batiendo con un tiro raso a Meret y dándole al Barça, bueno, pues ese premio, ¿no?, que estaba mereciendo, con un gran inicio de primera parte, en un partido en el que el Barça de nuevo ha continuado haciéndole una contra con esas acciones de mucho ritmo, de mucha velocidad, de pocos toques, moviendo rápido el balón, jugadores que se desmarcan, jugadores que van al ataque, y ahí, bueno, pues como sabemos, Joao Cancelo, que es uno de los jugadores, ¿no?, de esta plantilla que en este tipo de partidos, en estas eliminatorias, tiene más experiencia y demuestra ser uno de los jugadores con más nivel. Sabemos que el portugués no va a marcar la diferencia desde la defensa, desde los fundamentos atrás, pero sí puede hacerlo arriba, y hoy lo ha hecho con esa continuación en una acción en la que Rafinha ha mandado el balón al palo y en la que Cancelo, bueno, pues ya sin portero y prácticamente a placer, ha podido poner el 2-0 en ese minuto 18, que la verdad es que ha sido la base, obviamente, del pase a cuartos de final de un FC Barcelona, que necesitaba ese gran inicio de partido, no solo por conseguir la clasificación, sino también por creérselo, ¿no?, por ganar confianza. Pero pese a ello, hemos visto a un Barça que poco a poco ha ido perdiendo metros, que ha pasado en el inicio de partido de dejar prácticamente en fuera de juego siempre y obligando mucho al Napoli a tener que jugar con mucho riesgo, pases en los que prácticamente se jugaba la posesión porque lo tenía que arriesgar, no había espacio para jugar por dentro. Hemos visto un Barça que ha ido perdiendo metros, que ha ido perdiendo, bueno, pues lo que le estaba permitiendo hacerse fuerte, y cuando ha perdido metros ha tenido que empezar a defender en su campo siempre y cerca de su portería. Hemos visto las deficiencias defensivas y la falta de estructura que solemos venir viendo en el Barça a lo largo de toda la temporada, colocándose en un 4-4-2 que ni cierra bien por dentro ni tampoco parece cerrar bien fuera, que aunque le llegan por fuera no defiende bien los centros, como ha sido esa acción en la que Rahmani ha puesto el 2-1 con una acción a placer dentro del área, prácticamente devolviéndole la moneda, ¿no?, del tanto del 2-2, con la acción entre Di Lorenzo y Politano para el centro atrás, y el central que se incorporaba, aprovechando que en el Barça nadie en los centros laterales suele defender el punto de penalti. Así que el Napoli se metía en el encuentro con ese tanto, minuto 29, Rahmani, después de la asistencia, si no recuerdo mal, de Politano, devolviéndole la moneda, devolviéndole prácticamente a la misma jugada con la que el Barça había logrado el 2-0. A partir de ahí teníamos que ver una de las claves, uno de los problemas que viene arrastrando el Barça en las últimas temporadas en Europa: cómo reacciona el conjunto azulgrana cuando le dan el primer golpe, cuando le marcan el primer gol. Hoy hemos visto un Barça que después de esa acción del 2-1 de Rahmani ha recibido una ocasión muy clara de Di Lorenzo en un muy buen centro de Mario Ruiz, prácticamente la única acción positiva que ha hecho en la primera parte el lateral izquierdo del conjunto italiano, poniendo ese centro, con Di Lorenzo ganando el segundo palo y con Marc-André ter Stegen apareciendo para mantener de pie, para mantener bueno, con todas las opciones al FC Barcelona en un tramo que podía haber sido muy importante, porque bueno, pues había podido llegar el 2-2 por primera vez en el encuentro, ¿no?, si el Napoli hubiese podido acertar y si ter Stegen no hubiese estado no hubiese hecho esa gran parada. Así que el Barça se mantenía en pie gracias a una de las que debe ser también una de sus grandes figuras en Europa, como es el guardameta alemán. A partir de ahí, lo cierto es que bueno, pues el Barça ha ido igualando el encuentro. Le han faltado esas posesiones largas para mí en la primera parte, a partir del 2-0, pero me parece que si vemos la alineación, si vemos, bueno, pues los jóvenes que son muchos de los jugadores y la poca experiencia que tienen algunos de los que en principio están llamados a marcar más nivel, como son Araujo, como es Koundé, como puede ser también Rafinha, jugadores que, bueno, pues están en el Barça, que llevan varias temporadas a este nivel, pero que prácticamente es que no han jugado eliminatorias, o bueno, sin el prácticamente, es que no han jugado eliminatorias de Champions, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a pedir a esos jugadores, o a Christensen jugando en una posición fuera de la que
es la buena para él, ¿no? Jugando como pivote, ¿cómo le vas a pedir a esos jugadores que controlen los momentos, que sepan tomar las mejores decisiones, ¿no? Solo Gundogan parece ese jugador indicado en el centro del campo, pero bueno, el alemán yo creo que tenía o estaba demasiado solo para intentar controlar y bajar el ritmo, llevar el partido a posesiones largas, ¿no? Que es lo que le interesaba al Barça después de ese 2-0, y es algo que no ha logrado, ¿no? Y el Napoli poco a poco ha ido haciendo que el Barça retrocediese, y ha llegado ese tanto del 2-1 en el que hemos visto las carencias en los centros laterales de nuevo del FC Barcelona, que viene arrastrando durante toda esta campaña 2023-2024. Nos hemos ido al descanso con ese 2-1, y la verdad es que el inicio de la segunda parte ha sido uno de los mejores tramos que ha tenido el conjunto italiano en todo el partido, con una acción de polémica, en una acción en la que para mí el penalti no es muy claro por parte de Cubarsí, porque el pisotón, aunque haya que verlo varias veces repetido para verlo, para que todos nos entendamos y hablando rápido, no es un pisotón que se vea muy rápido a plena vista, sino que tienes que fijarte en el final de la bota de Víctor Osimhen. Puede ser penalti, no digo que no, a mí lo que me parece evidente es que no es un penalti muy claro, por lo tanto, en esos grises yo entiendo que puede haber dudas y que sea más fácil no pitarlo. Si el pisotón de Cubarsí hubiese sido de lleno sobre el pie de Osimhen, el penalti sería clarísimo, y si no se hubiese señalado sería un error muy grave. En este caso a mí me parece, bueno, pues que es una acción como digo, que no es muy clara. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues en los grises, el árbitro, entran los criterios del árbitro y del VAR, y en este caso el árbitro de campo yo creo que no lo ha podido ver, y el del VAR ha creído que no era suficiente para señalarlo. El Barça, que se libraba de ese primer problema en una segunda parte, en un inicio de segunda parte, en el que el Napoli ha vuelto a hacer retroceder al FC Barcelona, ya ha comenzado a meterle centros en el área, y ahí, pese a los despejes, a los intentos de despejes contundentes de Cubarsí, hemos visto esos nervios, ¿no?, en la defensa de un Barça que, bueno, pues algún mal despeje de Cancelo ha dejado muchas dudas, teniendo que ir Araujo, Christensen, Gundogan con todo para intentar bloquear algunos disparos. Haya llegado otro momento clave de la eliminatoria de este partido de vuelta, con Xavi teniendo que tomar decisiones, con Christensen condicionado por la tarjeta amarilla. El entrenador azulgrana ha tomado la decisión de apostar por Oriol Romeu y por Sergi Roberto, mandando a Gundogan arriba, a la zona donde estaba Fermín, y bueno, pues dándole mucho más empaque a ese centro del campo que, como decía antes, bueno, pues ha ido perdiendo metros, ha ido perdiendo cada vez más opciones para recuperar el balón en campo rival, y a partir de la entrada de Sergi Roberto y de Oriol Romeu, pero de principalmente un Sergi Roberto que ha entrado muy bien en el encuentro, recuperando balones arriba, distribuyendo con criterio, encontrando a Gundogan, llevando el balón a Rafinha en banda izquierda. A partir de ahí, a partir de esos cambios, el Barça ha crecido, el Barça ha mejorado, y el Barça ha comenzado a tener ocasiones frente de nuevo a la portería de Meret, algo que llevamos bastante tiempo, bastantes minutos sin ver después del gran inicio del Barça, pero bueno, pues después de la respuesta del Napoli, ¿no?, con ese tanto del 2-1, y después con las llegadas para el conjunto italiano. Clave la entrada de Sergi Roberto, ha mejorado mucho a su equipo, y bueno, pues las decisiones de Xavi de nuevo dándole réditos, ¿no?, al técnico del FC Barcelona, con un Sergi Roberto que ha sido al final gran protagonista del encuentro, pero que en ese tramo en el que el Barça estaba estaba el 3-1, acercándose al 3-1, ha visto como Lindström ha tenido ocasión muy clara de cabeza, prácticamente en el área pequeña, que ha cabeceado fuera frente a la portería de Ter Stegen. Como digo, el Napoli, pese a ser para mí en general el eliminatoria inferior al FC Barcelona, ha tenido sus momentos, ha tenido sus ocasiones, ha hecho sufrir al Barça. Lo cierto es que los azulgranas han estado mejor en juego, en ocasiones, pero principalmente en las áreas, ¿no? Algo que el Barça esta temporada, frente a determinados equipos, o frente a muchos equipos, no ha tenido esa capacidad de definir, ¿no?, en determinados encuentros. Hoy el Barça ha estado mucho mejor en esos aciertos finales que su rival, y eso, bueno, pues le ha permitido sobrevivir, ¿no?, en esa acción de Lindström muy clara para el 2-2. El Barça finalmente, con esa gran acción
al borde del área entre Gundogan y Sergi Roberto, dos jugadores que también, bueno, pues se entienden a través de la decisión de Xavi Hernández, con la entrada del capitán del Barça, que ha situado más arriba al alemán, esa combinación para que Lewandowski pusiese ya el 3-1 a placer, pese a que, bueno, pues al final los azulgranas también han tenido que sufrir con un balón al larguero de Olivera y también con un disparo de Kvaratskhelia, si no recuerdo mal, que se ha marchado rozando el palo derecho de la portería de Ter Stegen. 4 años después, el Barça vuelve a los cuartos de final, vuelve donde necesitaba estar, por un tema principalmente económico, también en un partido clave en el que la figura de Xavi Hernández sale reforzada por los cambios que ha hecho, por las decisiones que ha tomado antes del encuentro y también porque una eliminación podía hacerle bastante daño a su etapa, a su resumen final como técnico del Barça, porque hubiesen sido, bueno, pues tan solo una eliminatoria jugada en Champions y perdiéndola, ¿no?, frente al Napoli. No ha sido así y él ha sido, como os digo, una de las claves. Sus decisiones han sido claves para que el Barça, liderado desde el inicio por Pau Cubarsí y por Lamine Yamal y sostenido en algunos momentos por Ter Stegen y Araujo, hayan podido volver a cuartos de final, donde veremos lo que ocurre en ese sorteo. Yo creo que el Barça sin duda es uno de los rivales más apetecibles para el resto de conjuntos. Lo veremos, aunque obviamente habrá vídeo especial aquí en el canal antes de ese sorteo para hablar de todas las opciones y a qué rivales le convienen a los equipos españoles enfrentarse. Veremos lo que ocurre, lo iremos contando aquí como siempre en el canal, muy atentos a la Champions. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.